Espacio Ácrata. Buenas, quería comenzar este año 2024 leyendo cosas nuevas para mí, claro está. Y bueno, buscando encontré un texto titulado El Proyecto A y me pareció muy interesante, así que acá lo traje para compartir. Si te interesa la anarquía, la autogestión, la transformación social, quizás ya hayas oído hablar del Proyecto A de Horst Stauwasser. Estaría buenísimo que nos dejes en comentarios qué te pareció, si tenés críticas o cosas para agregarle, estaría buenísimo, así podemos entre todos compartir y crear un diálogo. Por lo pronto, se trata de un texto que propone una visión de cómo podría ser una sociedad libre y solidaria basada en la cooperación, la democracia directa y el respeto a la diversidad. Me parece una lectura imprescindible para cualquier persona que quiera cambiar el mundo. Así que, sin más preámbulos, comencemos. El Proyecto A, conferencia pronunciada el 4 de mayo de 1986 en la sala 218 del Melbourne College for Advanced Education, con motivo de las celebraciones del centenario del movimiento anarquista en Australia, ligeramente modificada. A mí me gusta mucho cocinar, también me gusta jugar con mi pequeño hijo y escribir artículos políticos. Me gustan los paseos en barco velero, nadar, hablar con amigos y compañeros, discutir con la gente, el trabajo con madera, viajar por el mundo, dar charlas públicas, participar en conferencias, pintar, dibujar, participar en actividades políticas y proyectos anarquistas, preferentemente con muchas personas y sin violencia. También me gusta mi trabajo. Actualmente me dedico a la fotocomposición. Me gusta tocar la guitarra, al igual que leer. Me gusta editar revistas y escribir libros, mantener la biblioteca que he creado y finalmente me gusta dedicarme ocasionalmente al avance de la revolución mundial, la anarquista por supuesto. Posiblemente os preguntéis, ¿qué demonios tiene esto que ver con el tema? Bueno, me parece que ya estamos entrando en lo que el proyecto A significa y quiere. Un proyecto multidimensional. Estoy casi seguro de que la mayoría de vosotros, y en realidad todos aquellos que son personalidades multidimensionales, tenéis los más diversos intereses, deseos, sueños, preferencias, hobbies, esperanzas y planes. No es una sola cosa la que nos hace mover y la que nos ha reunido en este lugar. Al igual que la anarquía, no consiste en una sola cosa como por ejemplo la abolición del Estado o del dinero, la práctica del amor libre o dar de comer a todos. También nuestras vidas y nuestras realidades son combinaciones bien sofisticadas de múltiples factores. Este hecho casi banal reside una fuerza, un empuje dinámico capaz de cambiar nuestras vidas al igual que la sociedad. Tres acercamientos diferentes. Por lo tanto, existen diversos acercamientos hacia lo que llamo el proyecto A. Uno podría ser meramente político, otro podría ser un acercamiento económico, una tercera forma podría ser la vida privada. Veamos un sencillo ejemplo. Una persona puede estar interesada en participar en este proyecto porque está buscando nuevas formas de acción, estrategia y perspectiva anarquista con el fin de superar el callejón sin salida en el que el movimiento libertario mundial se encuentra actualmente, con muy escasas alternativas. Este podría ser un posible acercamiento político. Otro camino posible hacia el proyecto sería el de alguien que está buscando una forma mejor de trabajar y ganarse la vida. Mejor en el sentido de más satisfactorio, más creativo, más ecológico, trabajando en colectividad, con un mínimo de autoridades y de alienación, asegurando un ingreso económico decente, capaz de ganarse su vida y la de su familia. Este sería un posible acercamiento económico. Finalmente, alguien puede estar interesado en cambiar las bases de su vida, deseando realizar una existencia más satisfactoria en cuanto a la felicidad personal, convivencia en grupos colectivos, crear mejores condiciones en las cuales crezcan adultos y niños, realizarse como persona en la sociedad, etc. Este anhelo de mejores condiciones en la vida privada podría ser una tercera forma de acercamiento, una forma privada. Balance entre lo económico, lo político y lo privado. Para darnos una primera idea filosófica sobre el fondo del proyecto A, quiero destacar que este proyecto tiende a unificar esos tres puntos de partida,
proponiéndose superar sus contradicciones, rompiendo con los límites artificiales que existen entre lo político, lo económico y lo privado. La meta sería llegar a un punto en el que fuera imposible calificar cualquier actividad que una persona esté realizando como una actividad política, ganar dinero o simplemente estar feliz, gozando la vida. La vida no debería ser dividida en áreas específicas, bien delimitadas. La vida debe ser trabajo que dé gusto hacerlo y capaz de ganar el pan cotidiano. Debe ser una forma de cambiar la sociedad, instalando así formas anárquicas y a la vez debe ser fuente de felicidad y satisfacción. El proyecto A intenta dar la misma importancia a todos estos sectores, integrando sus elementos en todas sus estructuras. El viejo sueño anarquista. Sabéis naturalmente que esta idea no es nada nueva. En realidad, es la síntesis del anarquismo de todos los tiempos. El sueño anarquista siempre intentó convertir el trabajo en un juego creativo, convertir la vida en felicidad, ganarse la vida divirtiéndose y hacer política dando ejemplos y creando experiencias vividas. El proyecto A, por lo tanto, no es otra cosa que un manual para realizar los primeros pasos de este sueño en las realidades concretas de la República Federal Alemana de hoy día y en las circunstancias del sistema capitalista contemporáneo. El proyecto A intenta dar ideas, sugerencias y respuestas, incluso en los detalles más aburridos, en problemas cotidianos y en la realidad asquerosa y nada revolucionaria de un Estado capitalista llamado democracia social. Al mismo tiempo, este proyecto intenta dar una respuesta a la pregunta vigente: ¿cómo podemos, al crear tales ejemplos de anarquía vivida, hacer el anarquismo atractivo y accesible a miles, a millones de individuos de la así llamada gente normal, y evitar al mismo tiempo los errores y las desviaciones más frecuentes como el reformismo, el aislamiento, la quiebra económica y tantas otras enfermedades comunes a tantos proyectos libertarios? La separación fatal en los grupos políticos. En realidad, el deseo de armonizar estos tres sectores, política, economía y vida privada, es casi general entre anarquistas. Pero en la realidad encontramos por doquier esta separación fatal. En el caso general, el o la anarquista medio de hoy en día va a su trabajo o estudio unas 8 horas diarias en un lugar determinado. Esta es una parte de su vida, una realidad separada de todos los demás. Al volver a casa, vive su vida privada, solo, con su familia o con el grupo de comunidad con el que convive. Otra realidad, otro lugar. Finalmente, este individuo se convierte en una persona política, en un o una anarquista, frecuentemente una vez por semana, cuando su grupo, sindicato o círculo tiene una reunión periódica. Puede ser un viernes por la tarde, entre las 8 y las 10 de la noche. Es esa la tercera realidad en un tercer lugar. Así, en el caso general, el trabajo, la vida personal y la actividad política están limpiamente separados y los límites entre estos sectores saltan a la vista. Lo mismo se da si se trata de un obrero activo en tareas anarcosindicalistas, ya que muchas veces los sindicatos son débiles y los activistas se encuentran aislados en las fábricas y las actividades del sindicato se realizan fuera del horario y del lugar de trabajo, frecuentemente con temas y metas ajenos a la realidad cotidiana del individuo. Aislamiento y esterilidad. Nosotros pensamos que en esta nefasta separación pueden ubicarse muchas de las causas por las que tantos proyectos e iniciativas, no solamente de índole libertaria, son tan débiles, fallan, llegan rápidamente a una situación estéril, crean sus propios guetos de aislamiento o simplemente no funcionan. Porque la situación que acabo de describir no refleja otra cosa que la ausencia casi total de popularidad del anarquismo, la falta de raíces y aceptación de los anarquistas en las sociedades contemporáneas, en lo que se refiere a la vida cotidiana, con sus aspectos banales, el contexto social, a la vecindad, a la vida laboral, etc. Este déficit es casi general en todos los países y existen muy pocas excepciones, como tal vez en algunas regiones de España y Estados Unidos. Normalmente el movimiento anarquista tiende a cubrir este defecto bajo el triunfalismo superficial o sirviéndose de ejemplos históricos. El anarquismo hoy. Los anarquistas, por regla general, están organizados, si lo están,
en pequeños grupos ideológicamente definidos, logrando asegurar así la supervivencia de la cultura y la tradición libertaria, participando ocasionalmente en luchas o movimientos sociales y siendo generalmente excelentes críticos de la sociedad y profeta de estos desastres que se avecinan. Pero ¿para qué sirve todo esto? ¿Qué vale un profeta capaz de indicar de qué manera pueden evitarse o superarse los desastres y todos los terribles caminos que la sociedad está tomando ahora de cara al futuro? Los anarquistas hoy en día y desde hace más de 50 años no son capaces de dar una respuesta general, no están en condiciones de señalar una salida accesible y atractiva a la condición actual, no saben cómo cambiar la sociedad a gran escala ni tampoco cómo crear nuevas formas sociales libertarias para y con la gran mayoría de la gente, tal como fueron capaces en algunos lugares del mundo antes de la Segunda Guerra Mundial con las ideas y las prácticas del anarcosindicalismo. Su crisis y su falta de popularidad. Pero esos días gloriosos están lejos y no se pueden repetir así como así ni de la misma forma. El anarquismo actual no está al día ni es popular. Aquellas pocas excepciones de proyectos anarquistas que actualmente intentan romper con este gueto se encuentran generalmente aislados o económicamente muy débiles o terriblemente pequeños. O, en caso contrario, prosperan económicamente de tal manera que fácilmente se vuelven reformistas. Sobre todo son sumamente escasos. Una combinación sofisticada contra el anarquismo purista. Por lo tanto, el proyecto A es una combinación de ideas que intenta superar aquel anarquismo purista y aislado. No nos consideramos como misioneros ni como jesuitas del anarquismo. Tratamos de movilizar puntos de vista pragmáticos, profesionales y realistas, uniéndolos para crear una base estable de las actividades políticos sociales y a la vez como puntos de defensa contra el sistema que nos rodea. Al mismo tiempo, esta base viene a ser combinada con todo el empuje que nos dan nuestros sueños, nuestras utopías, nuestro cariño y nuestros ideales anarquistas, tanto en nuestras relaciones internas como en las estructuras sociales que deseamos crear. Estos ideales seguirán siendo los ideales anarquistas de siempre. Los tres acercamientos son igualmente legítimos. En consecuencia, los tres tipos de acercamiento mencionados son, para nosotros, igualmente legítimos y equivalentes. Consideramos la felicidad personal tan importante como el éxito político o como ganarnos la vida de forma decente. ¿Por qué seríamos anarquistas si no por un sano egoísmo en el sentido positivo de la palabra? Si soy anarquista no es principalmente porque quiera que mis nietos vivan mejor. En primer lugar, quiero poder gozar la anarquía durante mi vida, durante mi propia vida, al menos un anarquismo inicial en sus primeros pasos y en sus primeras conquistas. Y si al hacerlo, al vivir, actuar y trabajar de esta manera, puedo iniciar una nueva estrategia para vivir el anarquismo que se expanda, difunda de manera virulenta, dándole una nueva vitalidad, un nuevo dinamismo revolucionario, ¿qué más puedo esperar? Egoísmo positivo. Un egoísmo positivo que define mi propia felicidad únicamente posible si las demás personas que me rodean son igualmente felices, libres y autónomas. Es, a mi entender, la forma más sana para justificar cualquier trabajo político y para promover cualquier actividad social. Yo, personalmente, desconfío profundamente de todos aquellos revolucionarios profesionales, también si se llaman anarquistas, que luchan por los principios, por las ideas, por la bella bandera negra u otros conceptos sublimes sin incluirse a sí mismos, sin cambiar sus propias vidas, sin entenderse ellos mismos como parte de este cambio y de esta lucha. Si queremos comenzar hoy mismo a practicar el anarquismo en sus formas rudimentarias, esto debe también significar que nosotros podamos empezar a vivir de una forma mejor, más libre y más feliz. Si no podemos cumplir con esta meta, el anarquismo jamás será una forma de vida y de organización social atractiva, accesible y simpática para nadie, excepto para masoquistas políticos y meros pensadores teóricos de índole purista. Una posible alternativa entre muchas otras. El proyecto A, sin embargo, quiere ser solamente una entre tantas respuestas posibles a este dilema general. Una respuesta que ha crecido y madurado durante más de 9 años y que se basa en unos 15 años de experiencias en luchas anarquistas locales, nacionales e internacionales del viejo estilo que hemos vivido.
Después de tantas consideraciones generales, temo que aún no tengáis la más mínima idea de qué es concretamente el proyecto A. Pero antes de explicaros los detalles más básicos de su estructura y dinámica, tengo que insistir en algunos detalles y conceptos que debo explicar previamente. Sin ellos, la filosofía en que se basa nuestro proyecto apenas puede ser entendida. El anarquismo panfletario. Uno de estos conceptos es lo que llamamos anarquismo panfletario. Quiere decir que las ideas anarquistas están difundidas y transferidas por manifestaciones más o menos abstractas, mediante papeles escritos, folletos, libros, discursos, manifestaciones, literatura, pegatina, pósters, grafitis, también por video, música y teatro en escala menor. En muchos países, sobre todo en Alemania Federal, los anarquistas suelen ser enloquecidos productores de papel. A veces, al mirar la prensa anarquista de determinados países, uno fácilmente puede tener la impresión de que estamos en las vísperas de la revolución social y nos movemos en medio de fuertes agitaciones y luchas sociales con los anarquistas bien implantados. Sin embargo, todos sabemos que no es así. La difusión de las ideas anarquistas por medio de impresiones y similares sin duda es necesaria, pero no es suficiente para lograr nuestros fines. Muy poca gente se hace anarquista simplemente leyendo palabras, e incluso si estas personas llegarían a llamarse anarquistas, esto no significa que realmente haya cambiado algo, ni en sus vidas particulares, ni en la sociedad que los rodea. Mediante el anarquismo panfletario, por muy preparado que esté, nunca podremos llegar a más del 3-6% de la población por la simple razón de que muy poca gente está acostumbrada a leer. E incluso si llegásemos a ese 3 o 6%, haríamos probablemente una selección fatal, porque haríamos al anarquismo accesible solo a aquellas personas que les gusta la lectura, el estudio, los debates teóricos y la literatura, en otras palabras, a los intelectuales. El gueto anarquista. A este sector se adhieren solamente en escala menor y por temporadas de luchas sociales algunos grupos marginados de oprimidos, desprivilegiados y perseguidos. Estos grupos abandonan frecuentemente los medios anarquistas una vez desaparecida la dinámica de la lucha y la razón concreta de la rebelión, porque, aparte del movimiento concreto, el movimiento libertario no ha sido capaz de crear un ambiente, una base sólida y una cultura libertaria en la que estas personas puedan encontrar una nueva forma de vida cotidiana y satisfactoria. Así exactamente se presenta la situación actual de la mayoría de los grupos libertarios en casi todos los países. Así se presenta la estructura y el dilema del anarquismo contemporáneo. La exclusión de la gente normal. Como consecuencia, un número inmensamente grande de la así llamada gente normal queda automáticamente excluida. En las experiencias libertarias del pasado, esta gente tan solo se interesó y se comprometió por el anarquismo y otras ideas revolucionarias si estos movimientos eran capaces de proponer vías de solución concretas, comprensibles y no exóticas a problemas concretos que existían en la vida real y cotidiana. En este marco de valores es importante introducir otro concepto, el anarquismo vivido. ¿Qué nos gustaría oponer al anarquismo panfletario? Si los anarquistas del pasado en varias ocasiones eran capaces de proponer soluciones revolucionarias a problemas existentes, seguidos por vastos sectores de la población, era sobre todo porque estos anarquistas de antaño eran capaces de hacer entender a sus vecinos, compañeros de trabajo y amigos lo que era y significaba el anarquismo, ya que ellos intentaban vivirlo. El anarquismo vivido. En varias situaciones históricas, los anarquistas ya no eran aquellos animales exóticos que a veces incluso adoptaron actitudes arrogantes hacia la gente normal, sino que eran aceptados como amigos, buenos vecinos y compañeros de trabajo en su ambiente social cotidiano. Aún pueden encontrarse huellas de esta antigua cultura libertaria en algunos lugares de Italia, España, Francia, América Latina. Para estos viejos movimientos, una cosa era obvia: el mejor predicador es aquel que predica con el ejemplo. En esos movimientos la propaganda, los libros, las revistas también era muy importante, pero no eran otra cosa que herramientas necesarias para el cambio social en la vida real, y no, como muchas veces hoy día, empresas autosuficientes absorbiendo las pocas energías disponibles para su propia existencia.
Y estos viejos compañeros no se consideraban demasiado finos, demasiado nobles o demasiado intelectuales como para entrar en contacto con esta gente estúpida, inculta, normal, pequeño burguesa y mediana de la vida cotidiana. Ellos realizaban una labor de presencia libertaria a largo plazo, incluyendo la cultura, la lucha social, el sindicalismo y la acción. Esta labor no abarcaba todo, desde esta labor lo abarcaba todo, cambia completamente, desde problemas banales en la vecindad, pasando por huelgas generales hasta llegar a motines revolucionarios y la realización de la revolución social generalizada. Pensemos, pues, en nuestro análisis político que el anarquismo panfletario es necesario, pero debiera existir en una proporción sana y en relación a la cultura, vida y lucha anarquista real. Actualmente la relación del panfletario ha vivido podría estimarse en un 70% y en un 30% respectivamente. A nuestro entender, debería ser exactamente a la inversa. O sea, el panfletario 70% y el vivido 30%. ¿Qué es ser revolucionario? Pensemos además que no todo aquello relacionado con lo panfletario o con gestos de violencia no es automáticamente político o revolucionario, y que todo aquello que no lleva la etiqueta anarquista o acción directa es automáticamente apolítico y reformista. En otras palabras, vender pan puede ser tan político como vender un periódico anarquista. Depende solamente de su contexto político, su estrategia y de la táctica más amplia en la que está envuelto. El populismo de ayer y hoy. Finalmente, estamos en desacuerdo con aquellos que piensan que el populismo del anarquismo o es un bello asunto del pasado que ya no podemos volver a lograr, o bien un bello asunto de países lejanos donde la gente tenga otra mentalidad. En cambio, afirmamos, basándonos en nuestras experiencias en pequeñas y medianas ciudades alemanas, que la gente normal no la forman los estúpidos, aburridos y reaccionarios idiotas, a condición de que los anarquistas no permanezcamos como arrogantes, aislados y sectarios, provocadores que hemos sido durante tantos años en nuestro comportamiento político, nuestra labor social, nuestra estrategia y nuestra vida, y como muchos lo siguen haciendo, pensando que el buen anarquista es aquel que le escupe su desprecio a la cara a todos los que no son como él. Sostenemos incluso que hoy en día un cambio popular basado sobre el anarquismo vivido es posible y por supuesto necesario. En ese camino, los contactos sociales son extremadamente importantes, al igual que, de hecho, es mucho más eficaz darle a la gente ejemplos en lugar de palabras impresas. Esto no debe significar, desde luego, que queremos crear una especie de jardín zoológico donde los no anarquistas acudan a contemplar a los anarquistas bien educados, peinaditos, encorbatados, bien aplicados, que hacen el payaso para ganar las simpatías del pequeño burgués. No queremos disfrazarnos ni ocultar nada. Tan solo queremos vivir lo que sentimos y anhelamos hacer esta forma de vida accesible con ejemplos posibles y soluciones a los problemas que ellos tienen en sus propias vidas. El anarquismo constructivo. Para mí el anarquismo siempre ha sido una forma de vida creativa y constructiva. Si eso es verdad y si logramos hacer de esta filosofía una línea general en nuestras vidas y nuestras actividades, no tengo duda que estos ejemplos serán vistos, observados y seguidos atentamente por mucha gente y no rechazados como algo aventurero, exótico o escandaloso que se deba temer. Todo eso ciertamente aún suena muy abstracto, y me parece que es tiempo de entrar en los detalles concretos de lo que el proyecto quiere desarrollar y ser. Debo hacerlo de una forma muy general debido a la escasez de tiempo. El libro básico sobre el proyecto A tiene 100 páginas de gran tamaño y la discusión apenas ha comenzado. Mientras tanto, esa discusión sobre más de 800 páginas con propuestas, críticas, cambios y el proyecto está en plena marcha de preparación. Nota del autor, invierno de 1988. Por lo tanto, lo único que puedo hacer aquí es daros un esquema general del proyecto sin entrar en muchos detalles e intentar evitar los malos entendidos y prejuicios más frecuentes. Es muy fácil interpretar mal este proyecto. Los posibles malentendidos. Frecuentemente algunos oyen del proyecto A algunos detalles, rasgos o rumores y contestan en el acto. Bueno, esto ya lo conocemos.
es tal y cual cosa. Sin embargo, puedo aseguraros lo siguiente, este proyecto es un plan netamente nuevo, con ciertas ideas viejas, algunas nuevas y otras muy originales combinadas y relacionadas, planeadas con profesionalismo y proyectadas con un máximo de fantasía, impulso revolucionario y visión utópica. Basta de propaganda, vayamos al grano. Dos aspectos básicos. Hay que ver el proyecto A bajo dos aspectos diferentes. Por una parte, la microestructura de organización y economía que constituye la base sólida de este proyecto. Y por otra parte, la dinámica política, el desarrollo y la perspectiva que ha de emerger de esta base. La microestructura económica. Hablemos pues primeramente de la microestructura económica sin olvidarnos que ella no es el proyecto A, sino la base sólida sobre la cual queremos construir todo aquello que va más lejos. Proyecto para una ciudad de tipo medio. El proyecto A es, en su fase inicial, un plano de conquista de una ciudad alemana de tipo medio, alrededor de 50.000 habitantes, por un movimiento libertario de tipo político, económico y cultural, con el fin de hacer del anarquismo una fuerza popular, accesible e importante en la vida social de dicha ciudad y sus alrededores. Este intento debe, por un lado, posibilitar a sus participantes una vida mejor, tal como lo he descrito anteriormente, y por otro lado debe constituir una perspectiva libertaria política. Este proyecto específico fue elaborado para una ciudad alemana de tipo medio y para las necesidades específicas de la República Federal Alemana. Pero la idea general que hay detrás de este proyecto, así como algunos detalles, pueden ser adaptados fácilmente a cualquier otra realidad, tal como ciudades grandes, el campo u otros países. Bueno, hasta acá vamos a dejar la lectura por hoy. Así que si quieren seguir escuchando y leyendo conmigo este libro, estén atentos y denle a suscribirse y activen la campanita, así se enteran cada vez que subo un nuevo video. Que no puedo poner fecha porque no tengo fecha para subir videos, pero voy a tratar de hacer videos mucho más seguido. Bueno, queda un montón. Dejo hasta acá porque después se mete bien en lleno en lo que es el proyecto y estaría bueno hacerlo todo junto. Así que muchas gracias por acompañarme y bueno, hasta la próxima.